Está aquí con nosotros quien ofició de coordinador en toda la provincia de Buenos Aires y coordinó, dicho sea de paso, el trabajo de los fiscales, coordinadamente y coordinando, es un juego de palabras y parece repetitivo, pero no lo es, con otras fuerzas políticas, con Juntos por el Cambio y también con un sector del radicalismo. Sebastián Pareja, gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos. Senador provincial hace poquito nomás, ¿no? La semana pasada. Sí, señor. Asumió como senador provincial, vecino de Loma de Zamora. Esta señal llega a toda la provincia de Buenos Aires, así que vecinos de su barrio, de su municipio, lo están mirando, pero también de toda la provincia. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos por la invitación y, como decís, y asumimos el jueves pasado en la Cámara de Senadores. ¿Jugó con Milei de entrada? Sí, no señor. Es un paracaidista que se sumó como algunos que empezaron a partir de las alianzas políticas que se da y es natural en la vida de las fuerzas y de los gobiernos cuando empiezan a tejer alianzas. Jugó de entrada con Javier Milei. Sí. ¿Cuánto hace que están juntos? Y estamos juntos desde, si no me equivoco, febrero del 2022. Javier Milei en diciembre del 21, después de pasar el proceso que lo pone en la Cámara de Diputados en el proceso del 2021, en diciembre ya anuncia su candidatura a presidente, es el primero que se larga en esa carrera oficialmente, y ya para febrero yo ya me incorporo a trabajar en conjunto con su equipo. ¿Qué lo sedujo de Milei? Todo. Porque básicamente lo que venía era romper un poco la forma en la que los argentinos estábamos mirando la política. Estaba muy devaluada. La verdad que yo siempre digo que es una pena para el que se considera político no poder transmitirle a sus vecinos y a sus pares cuando le preguntan a qué te dedicás o qué sos o de qué profesión o de qué oficio, no poder decir político, porque es una mala palabra en todos lados. La verdad que era una cuestión que a mí personalmente me afectaba mucho porque me dediqué toda la vida a la política. Entonces no poder salir y comentarle al vecino o al verdulero del barrio que yo soy político porque me daba vergüenza, la verdad que era lamentable. Y Javier Milei eso lo vino a revertir. Lo escuché usted por primera vez en un acto de Morón en marzo de este año, Sí, un acto multitudinario. 1 de marzo. Hizo referencia a esto que acaba de decir. Reivindicó la política públicamente ante los seguidores, ante los militantes de La Libertad Avanza, pero dijo, no reivindico la política. La rosca. Trazando la rosca. Claro. Trazando allí una diferencia entre la política y la rosca. Exactamente, porque creo que básicamente el político argentino ha vivido de la rosca y la rosca en definitiva no le ha dado soluciones a la gente. Y ese político argentino en general se considera dirigente. En realidad hay muchos funcionarios, muchos diputados, muchos senadores que se autodenominan como dirigentes y cuando uno se da vuelta no dirigen absolutamente a nadie. Son voceros, son portavoces de una idea, de un conjunto, de un partido, pero no son dirigentes. Dirigentes es conducir a un espacio hacia un resultado determinado que es en beneficio del conjunto. Bueno, digo, ahí me parece que uno trata de ubicarse y por eso diferenciamos lo que es la rosca de lo que es la política. Bueno, rosca van a necesitar, política van a necesitar en el Congreso Nacional, donde La Libertad Avanza para aprobar leyes vitales para lo que tiene pensado llevar adelante Javier Milei y su gobierno y su equipo de trabajo, necesitan acordar con otra fuerza política. Esto está recontrahablado. Y necesitan de articular, de generar acuerdos, inclusive usted, senador provincial, lo mismo, ¿no? Y quizás al revés, que el oficialismo intente hacerlo con usted como integrante de la oposición para determinadas leyes. Seguro, y ahí digamos los conceptos, como decías, se confunden quizás, ¿no? Pero digo, el tema es el objetivo final. Si esa rosca a la que nosotros interpretamos que es el ida y vuelta de la conversación política tiene como objetivo que la política triunfe en beneficio de la gente, la rosca en definitiva uno la puede aceptar. La que no acepta uno es esa rosca chiquita que termina siendo la casta, termina siendo ese club de amigos, ese grupo de personas que se juntan a rosquear una historia y que esa historia no tiene ningún beneficio sobre la sociedad. Es una historia que tiene un beneficio sobre esos que rosquean exclusivamente. Esa rosca no sirve para nada. O sea... Muchos dicen, los analistas, inclusive uno puede observarlo, que la gran atracción que generó Milei ante su electorado, al comienzo se decía cómo impacta su discurso en los jóvenes, pero indudablemente ganar con el 55% de los votos, está clarísimo que ha traspasado todas las líneas, todas las capas de nuestra sociedad, ¿no? De grandes o de pequeños más jóvenes a los más grandes, de los pobres a los que tienen mayor poder adquisitivo. Esto está sociológicamente comprobado y ha sido así. Digo, es un distinto, ¿no? Es un outsider, como se suele decir.
¿podemos trazar un paralelismo con Kicillof? Y no se me ría en la cara, digo, en las antípodas de ideológicamente, pero Kicillof se impuso cómodamente en la provincia de Buenos Aires, no hubo un arrastre, ganó cómodamente. Digo, ¿es un distinto, lo considera usted en la política, o es alguien más de la casta? No, pareciera ser que en términos de campaña electoral hay una semejanza, ¿no? Kicillof en el 2019 hizo una campaña vendiéndose como un rockstar, ¿no? Sí. Entonces ahí uno puede asimilarlo a la idea de Javier Milei cuando se ha presentado en público, que también se ha presentado con ese ímpetu. Ahora, después me parece que hay una diferencia notable entre quien vino de ser ministro de Economía de la Nación, del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donde ya venía con un andamiaje en el Estado nacional que le permite conocer mucho más el Estado que lo que Javier Milei naturalmente lo conoce, porque acaba de entrar en la función pública hace 48 horas. ¿Quiénes son las personas de bien que se pueden sumar y que les abren los brazos? Esto lo dijo Milei en su discurso la noche que se confirmó el triunfo. En su discurso dijo: abrimos los brazos y le damos la bienvenida a todos los argentinos de bien que se quieran sumar. ¿Quiénes son los argentinos de bien? Bueno, son aquellos que abracen las ideas de la libertad y aquellos que, aún teniendo un pasado político en otras fuerzas políticas, valga la redundancia, estén dispuestos a abandonar ideologías que no llevan absolutamente a nada y que estén dispuestos justamente a abrazar ideas como las que está proponiendo hoy Javier Milei. Ese abanico es muy, muy amplio, o sea, incluye a toda la sociedad. Pero esa argentina. ideología que usted dice no llevan a nada, claro. ¿Habla del peronismo, por ejemplo? No, usted viene del peronismo. Sí, por supuesto, pero el radicalismo tampoco sabemos hacia dónde conduce hoy su propuesta electoral, digamos. Pero la esencia del peronismo la reivindica, la sigue reivindicando. No, lo que pasa es que lo que hay ahí es una... Bueno, tenemos que tener una hora de charla, ¿no? Está bien. No la tenemos, No sí. la tenemos, pero digo, uno puede apreciar lo que es la doctrina peronista, lo que el general Perón dejó escrito para todos los ciudadanos, el legado, y todos los que se dicen peronistas hicieron después con esa doctrina. Hay una gran diferencia. El kirchnerismo particularmente se ha dedicado al relato, se ha dedicado a imponerse minorías sobre mayorías. Cuando digo minorías no hablo del gobierno de turno peronista que ganó con Cristina o con Néstor, que ganaron en una mayoría, sino que dentro de ese gobierno mayoritariamente triunfante, después le dieron mucho lugar a las minorías. Ejemplo, las minorías de género, ejemplo, las minorías que conducieron el Ministerio de la Mujer, ejemplo, los que hablan con la X o con la E, ejemplo, todos esos procesos que son muy minoritarios en Argentina, ejemplo, el aborto, ejemplo, estas cuestiones que no han sido puestas en consideración de la sociedad argentina, que estoy seguro que si se ponen en consideración de la sociedad argentina hay una amplia mayoría que no está a favor de todas ellas, y sin embargo el kirchnerismo, con mayoría en las urnas cuando gobernó, lo hizo para grupos muy minoritarios. Bien. Que no tiene nada que ver con aquello que hablábamos de la doctrina. Pero usted es un representante del pueblo. La gente lo votó a usted para que lo represente. Por supuesto. La gente no gobierna sino a través de sus representantes. Y digo, la ley del aborto la ha votado el Congreso Nacional, que son los representantes del pueblo, nada más y nada menos. Sí. Podemos discutir si estamos de acuerdo o no, cada uno tendrá su opinión, pero digo, no es una ley ilegítima. No, por supuesto. Todas las leyes son legítimas. Todas las leyes son legítimas. Sí. Después lo que podemos hablar es cuánto sustento político tiene o no esa ley, no en virtud de su legitimidad, sino en virtud de lo que los diputados que la votaban ese día te decían por el pasillo. Yo estaba ese día por otras razones dentro de los pasillos del Congreso, y muchos de los que levantaron la mano no lo hicieron convencidos. Y lo hicieron porque afuera tenían un grupo denominado Verde contra uno celeste, que el celeste estaba con velas y el verde estaba con piedras. Digo, y el verde parecía empujar a la sociedad hacia un abismo por una ley que la verdad no termino de entender muy bien a quién beneficia. Entonces, en consecuencia, digo, muchos diputados, muchas diputadas, ese momento no fueron libres de su elección, tuvieron la conciencia no limpia, digamos, a la hora de levantar la mano. Sebastián, lo invito, por supuesto, al igual que a toda la audiencia, a compartir un compacto que preparó la producción sobre los anuncios de esta tarde, hace algunas horas, del ministro de Economía, Nicolás Caputo. Bueno, dale, no.
Bueno, tenemos un problemita con el audio, ya lo están acomodando para que, por supuesto, ustedes televidentes y nosotros aquí en el estudio podamos escucharlo. Me van a decir cuando está ok. Bueno, una de las medidas más salientes fue el valor del dólar, que se fijó en 800 pesos, ¿no? Que era una de las medidas, no sé si más esperada por el valor, pero sí el anuncio, ¿no? Y terminar de develar esta incógnita. Esto va a generar, a partir ya de la primera hora de mañana, un despegue de muchos precios a nivel país, que ya se vienen registrando en las últimas horas, ¿no? Está desbandada la inflación. Sí, pero yo creo que... Ardua tarea van a tener con eso, ¿no? Sí, yo, como sabés bien, no soy un especialista en economía, pero digo, sin perjuicio de eso, creo que una de las cosas que nos permite pensar en una Argentina diferente es teniendo reglas de juego claras y teniendo un dólar, que podrán discutir los especialistas si 800 está bien o 900 está bien, pero digo, dejando de lado esa discusión técnica, lo que hace es quitarle incertidumbre en el mercado. Entonces digo, empiezan a haber reglas de juego, no está el dólar soja, el dólar importación, el dólar líquido, contado con líquido, no está todo eso. Entonces, me parece que para la sociedad argentina empiezan a haber rumbos claros que, en mi forma de apreciar las cosas, hace que se generen inversiones, hace que se genere confianza. Nosotros tenemos que volver a un estado de derecho para que haya confianza. O sea, lo que decimos, publicamos y escribimos, hay que cumplirlo, ¿no? Entonces, me parece que eso es un poco lo que ha pasado con el dólar 800. Dice que las segundas partes no siempre son buenas. Vamos a intentar a ver si lo podemos escuchar al ministro. No? Compartimos y pedimos la palabra del ministro. Las medidas que componen este paquete de urgencia, cuya finalidad es neutralizar la crisis y lograr estabilizar las variables económicas. 1. No se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia. 2. Se decreta la suspensión de la pauta de gobierno nacional por un año. 3. Conforme la ley de ministerios decretada por el presidente, los ministerios se reducirán de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. 4. Vamos a reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias. 5. El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. 6. Vamos a reducir subsidios a la energía y al transporte. 7. Vamos a mantener los planes Potenciar Trabajo de acuerdo a lo establecido en el presupuesto del año 2023. 8. Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos. 9. Reemplazaremos el sistema de importaciones SIRA por un sistema estadístico y de información de importaciones que no requerirá de la aprobación previa de licencias. 10ª medida de importante carácter social, ya que lo que vamos a hacer es aumentar, duplicar el plan de asignación universal por hijo y aumentar en un 50% la tarjeta alimentar. Permitámonos soñar con volver a ser ese gran país que hace 100 años el mundo entero tanto admiraba. Muchas gracias. Bueno, estos han sido los 10 puntos salientes, o los 10 anuncios, los 10 puntos que comprenden el paquete de medidas, que después hay que ver la letra chica, ¿no? Pero en el tramo general ha sido esto. Este último anuncio, que tiene que ver con lo social, era también uno de los temas que generaba expectativas, si se cortaban los planes, más allá que Milei había ya anticipado que no se iban a cortar, lo acaba de anunciar, no solo que no se cortan, sino que en algunos casos se duplican y en otros casos se incrementan en un 50%. Bueno,
quizás se quede corto a los niveles que venimos, pero no me quiero poner pesimista, seguramente, y ojalá que bueno, dentro de poco se pueda actualizar, porque bueno, hay una situación social también muy compleja que indudablemente la está pasando muy pero muy mal. ¿Qué opinión le merece estos 10 puntos, así en líneas generales? Primero me parece que hay que rescatar la sencillez con la que el ministro hizo énfasis en estos 10 puntos, ¿no? Me parece que le habló a la ciudadanía, nos habló a todos los argentinos. En segundo lugar, me parece que las medidas están directamente relacionadas con lo que Javier Milei viene en general planteando en su campaña electoral, en todo sentido. Disminuyó los ministerios, eliminó casi 100 secretarías, digamos, sincera el valor del dólar con relación al peso, me parece, no recorta planes sociales, sincera o bajan subsidios al transporte y a la energía, digo, me parece que va en línea. Y yo creo que es un primer paquete de medidas que volvemos al punto anterior, le dan o claridad o un norte a la ciudadanía. Por ahí es por donde vamos. Lo dijo Javier Milei el domingo al asumir, complicado, complejo, difícil, no hay plata, herencia, etcétera, pero el camino es este. Bueno, muchos llamados, más que llamados, mensajes, las tengo yo con los llamados, muchos mensajes de televidentes, de Morón, de Hurlingham, a ver, ¿Deben ser todos amigos tuyos o míos? No, bueno, opinando, en su gran mayoría, por lo que puedo ver, a ver, acá, también de San Miguel, Lanús, bueno, gracias por estar del otro lado. Digo, muchos acompañando, y esto también lo que llamó la atención, digo, el pasado domingo, cuando Milei anunciaba en líneas generales lo que se viene, no hay plata, estamos complicados, se viene el ajuste, lo dijo en 4 momentos distintos de su discurso, y la gente aplaude. Es así. Estamos locos los argentinos. No. Es que, ¿sabés qué? Mirá, nos ha pasado a nosotros en la construcción política que tuvimos en la provincia de Buenos Aires. Cuando armamos el equipo de trabajo, en este caso, por ejemplo, en la primera sección electoral a través de Luciano Olivera, le puse una regla, una conducta con respecto al resto de los coordinadores que teníamos en cada distrito, que era hablar con la verdad, o sea, decirle la verdad y dar respuesta, sí o no. Y eso lo tomamos de Javier Milei del día 1. Javier Milei del día 1 nos encaró con una forma de transitar este camino hasta este triunfo que tenía que ver con esto. Y nos mostró ese camino cuando se paró solo frente al Congreso, frente a 257 diputados y les dijo chorro en la cara a todos. O sea, la valentía de esa persona era toda la energía que necesitábamos nosotros para transformar el país y en este caso en lo que nos tocó a nosotros, la provincia de Buenos Aires. Empezamos hablando de su relación, de su rol en la provincia de Buenos Aires, fue de alguna forma u otra, lo dicen gente que ha trabajado con usted muy cercanamente, me refiero a Equiza Ituzaingó, a Di Francesco en Hurlingham, a Diwan en Morón y otros dirigentes, Varela en Merlo. Lo ponen a usted como el artífice del triunfo de Milei a nivel nacional, reitero, lo dijimos al comienzo, no ganó en la provincia de Buenos Aires, pero fue importante el resultado obtenido en la provincia de Buenos Aires. Digo, hablábamos del conocimiento que tiene con Milei desde hace ya un tiempo importante. En la ceremonia religiosa, así en el ingreso a la catedral, allí la transmisión captó este momento que estamos viendo. Ingresaba Milei saludando a los invitados, lo vio a usted, se acercó, lo abrazó, se abrazaron. ¿Se dijeron algo ahí en ese momento? Sí. La verdad que fue un momento único, muy emocionante. Te puedes imaginar que no es habitual que un presidente de la nación, con uno que se considera un militante de la vida, ¿no? Por sobre todas las cosas, le hagan este gesto, es un reconocimiento. Y sí, nos saludamos, me agradeció, pero yo le dije que él no me tenía nada que agradecer, que era yo el agradecido porque me generaba una esperanza muy grande. Le dije algo así. Le dije, no, gracias a vos por generar esta esperanza. Una cosa así fueron las palabras que le dije porque es lo que nos pasa, a nosotros. Yo lo venía diciendo antes de llegar a la elección, tanto de las PASO como de las generales, y lo hacía representativo o gráfico con esto. Decía, la persona que entra al cuarto oscuro, decía, qué boleta de todas las que había en las PASO y de las que hubieron en la general, la agarra y la mete en el sobre con esperanza.
¿Cuál de todas ellas? Y la respuesta para mí era la de Javier Milei. Todas las demás podía ser por creencia, por ideología, por partidismo, verticalismo, conveniencia personal. Esperanza que las demás fuerzas políticas, que los demás candidatos te generasen esa expectativa, esa luz. ¿Usted que transformó la bronca que se hablaba en un momento en esperanza? No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Yo al equipo nuestro le decíamos el año pasado, en octubre, yo decía, nos estamos preparando para hacer una tercera fuerza nacional, y eso era importante. Era muy importante para lo que se venía. En diciembre terminamos brindando y diciendo, prepárense porque estamos para competir. Y en marzo, en ese acto que decís vos en Morón, yo ya estaba diciendo, prepárense para gobernar. Sí, lo recuerdo, lo recuerdo. Me sonó exagerado, no, le pero confieso. Uno que estaba en la calle y lo veía. Gracias por estar con nosotros. Ardua tarea también le queda a la provincia de Buenos Aires. Acompaña al oficialismo, pónganse de acuerdo, pero un tema urgente es el nombramiento urgente de jueces y fiscales que están en un cajón bajo 7 llaves en la provincia de Buenos Aires, que no se vienen poniendo de acuerdo desde la época de Vidal. 4 años de Kicillof en la provincia de Buenos Aires y hay una pila de nombramientos que ya han pasado por los filtros correspondientes. Pónganse de acuerdo, la política para ocupar esos cargos en la justicia y darle también dinamismo a la justicia, ¿no? Vamos a hacer absolutamente todo, sin importar el signo político, que consideremos que le genera un beneficio a la sociedad argentina, y en este caso a los bonaerenses. Y si vemos que no hay ningún tipo de beneficio, no vamos a acompañar ninguna medida que no tenga nada que ver con eso. ¿Qué tipo de oposición va a ser usted, personal o La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires? Ante un gobierno en las antípodas. Una oposición que tiene que respaldar en el Congreso Provincial las medidas del gobierno nacional y que tiene que articular con el gobierno provincial todo lo que pueda para que no sea un obstáculo el gobierno provincial a las políticas nacionales. Gracias por estar con nosotros. Por favor, un placer.